Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Alejandra Charpentier y hoy vamos a trabajar sobre lo que es el continente africano y cómo se llevó adelante su colonización. Especialmente vamos a tomar en cuenta este proceso que transcurre entre 1871 y 1914, ya que el mapa de África en ese lapso realmente se modificó sustancialmente, quedando prácticamente todo el continente en poder de las potencias europeas colonizadoras. Este periodo también es una etapa muy importante en cuanto al desarrollo de lo que son las tecnologías. Por ejemplo, vemos que se inventa hacia 1876 lo que es la electricidad, la lámpara eléctrica, la electricidad. Eso dio todo un impulso nuevo a lo que es la industria metalúrgica, con la creación de hornos eléctricos. Recuerden también que a mediados del siglo XIX, que eso lo vemos muy bien en lo que es el proceso de unificación alemana, el gran desarrollo de los ferrocarriles. Todo el siglo XIX se van desarrollando los ferrocarriles como un medio muy importante de transporte y de comunicación. También hacia 1877 se crea el teléfono. Graham Bell logra la fabricación de este dispositivo, con lo cual se revolucionan lo que son las comunicaciones. El cine, unos años después, hacia el 95, el cine con los hermanos Lumière. Y hacia 1872, por ejemplo, se inician todo lo que son experimentos con hidrocarburos, con lo cual va a producir la creación del motor a explosión, y que eso abre el camino a lo que es la industria del automóvil, con todas las industrias colaterales que implican. Y por ejemplo, lo que va a ser el caucho va a ser un elemento muy codiciado y muy importante. Toda esta serie de desarrollos científicos va a producir la búsqueda y la mirada sobre África, y la búsqueda de un continente que tenga sobre todo materias primas. Esta es una foto un dibujo muy fuerte, pero muy representativo. Ese fue sobre todo, y de alguna manera continúa hasta el presente, con el litio, por ejemplo, lo que los europeos plantearon del continente africano. Veían que el continente africano era muy diferente, es diferente a los otros países del sistema internacional. Esa diferencia se vio marcada por la incomprensión y también por plantear la diferencia en un plano jerárquico y de subordinación. El estudio sobre África va a estar marcado por un carácter etnocentrista y racista, que no va a tener en cuenta lo que es su historia oral, lo que son sus tradiciones y lo que son sus culturas. El mundo occidental europeo, apoyado en la superioridad técnica y militar, que van a ser leídas como superioridad de la raza blanca, fue quien decidió sobre el futuro de África, fue quien se apropió de sus riquezas naturales y fue quien relegó a los habitantes a una situación de supeditación, consecuencias que aún se mantienen en la actualidad. Aquí está plasmado, como yo les planteaba, el mapa africano, y la gran diferencia que se produce desde 1885, que ahora lo vamos a ver, que es el Congreso de Berlín, que trata la cuestión africana, a 1914, donde el continente realmente es tomado y colonizado por las distintas potencias. Allí vamos a encontrar solamente, van a ver en el mapa, como ven en el mapa de 1914, solamente dos estados en blanco. Por un lado, Liberia, en el extremo occidental, Liberia, que es un estado nuevo que se conforma a partir de la población que formó parte de los esclavos en Estados Unidos, que son repatriados a ese estado de Liberia, y el estado que allí se denomina Abisinia, que va a ser después lo que es Etiopía, en la cual queda sin ocupación, ya que posteriormente va a haber un acuerdo de zonas de influencia sobre ese estado que se van a repartir y distribuir entre lo que es Gran Bretaña, Francia e Italia. Pero el mapa es muy gráfico y muestra
todo este proceso de colonización tan importante a finales del siglo. Como bien decíamos, entre 1871 y 1914, Europa, y sobre todo lo que es Europa occidental, en pleno desarrollo tecnológico, como mencionaba, se lanza a la búsqueda del mundo, la búsqueda colonial, y ejerció una gran influencia en todo el mundo, no solamente en África. Ahora nos estamos centrando en África, pero también lo hace en todo el mundo. Las flotas dominaban los mares, sus industrias y sus bancos dominaban también lo que eran los mercados internacionales. Los progresos científicos y técnicos contribuyen a extender todo su poder y asegurar su influencia. Los ejércitos también y sus exploradores abrieron el continente hacia la explotación. Los países especialmente dedicados al colonialismo en esta etapa son los países del Atlántico. Ahí encontramos, en otra etapa también Portugal, España, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Noruega. Posteriormente vamos a encontrar a Alemania, a Italia, a Bélgica y a Holanda. Hay aquí también dos actores principales que están en pleno desarrollo, por ejemplo Japón y Estados Unidos. Japón aún no es una potencia que está en pleno proceso de occidentalización y todavía no tiene un rango de nación civilizada, un rango internacional al nivel europeo. Recién hacia 1902, lo vamos a ver, firma un acuerdo en paridad de condiciones con Gran Bretaña, y recién en 1905 logra vencer a una potencia europea, asiático-europea, como va a ser Rusia, a través de la guerra ruso-japonesa. Pero en este momento Japón no participa de este proceso y Estados Unidos generalmente tiene sus acciones al interior del continente americano y no interviene en los procesos europeos aún. Entonces se produce, todas las preocupaciones en este momento tienden a minorar o plantear un equilibrio en relación a toda la serie de conflictos que se produce en función de la búsqueda de territorios coloniales. Se producen toda una serie de expediciones hechas a través de los gobiernos, pero también a través de lo que son las sociedades científicas. La causa colonial va tomando y seduciendo a exploradores, a las potencias, que realizan toda una activa política colonizadora, planteado, como les decía, desde una superioridad técnica y militar, y que esa superioridad se traduce al momento del encuentro con las poblaciones originarias, se traduce en una superioridad también de la raza blanca. Para 1914, como ahí expresa el Power, la expansión colonial alcanzaba al 90% de África, al 99% de Oceanía y al 56% de Asia. Ahora vamos a ver los móviles. En relación a los móviles, o sea, las causas de esta expansión colonial imperial, podemos pensarla desde algunos criterios. La cuestión del interés nacional, por ejemplo, allí podemos ver factores demográficos. Y esto es que la población en Europa se había duplicado durante el siglo XIX, porque se había producido el progreso de la medicina y también no existían ya grandes hambrunas que habían azotado a Europa en los siglos anteriores. Entonces eso permitió un mejor bienestar de la población, mejores salud, que buscan mejoras económicas. Y es allí donde las colonias aparecen como un horizonte de aventuras y de posibilidades de progreso. Tanto es así que 1 de cada 10 europeos se trasladan y se lanzan en las colonias. También se buscan nuevos mercados, o sea, la gran industria moderna no podía crecer ni mantenerse su ritmo sin los nuevos mercados para poder vender sus producciones. Entonces, los grandes estados europeos habían planteado toda una política de régimen aduanero y proteccionismo. Y es allí donde las colonias se colocan como un bien esencial donde poder ubicar los productos. Y ahí especialmente la encontramos en Gran Bretaña,
en todo su desarrollo colonial, que ya viene de siglos anteriores, utilizando las colonias para poder no solamente obtener materias primas, sino transferir sus productos. Hay también un excedente de capital, o sea, los grandes estados industriales logran una acumulación de capital con mayor rapidez y en mayor cantidad que lo producido por la agricultura. Entonces querían ubicar ese capital, invertir ese capital por fuera de Europa. Seguro que la causa colonial estaba llena de incertidumbres y era realmente una aventura. Sin embargo, en la historia después demostró que realmente fue de gran provecho económico y de grandes beneficios. Otra cuestión obviamente es la obtención de materias primas, como yo ya se los mencionaba desde el inicio de la clase. Las materias primas que son necesarias para esta industria naciente y que el continente africano lo podía ofrecer en su totalidad. En este caso vamos a encontrar un monarca, Leopoldo II de Bélgica, que busca especialmente incursionar en África y obtener un territorio, y bajo un paraguas o bajo una imagen de defensa de cuestiones humanitarias, lo que hace es establecer fuertemente la industria y la extracción sobre todo del caucho. Pasando a motivos estratégicos, ¿qué podemos pensar? Lograr puntos de apoyos navales, que significa que lograr puntos para poder en todo el recorrido de las rutas navales. Estos puntos serían importantes porque, especialmente para la flota inglesa, porque serían puntos de escala que permitirían el establecimiento de astilleros para la reparación de buques, abastecimientos de combustibles o bases de operaciones. Y por otro lado también vemos motivos de prestigio. Las cuestiones de prestigio de una nación de prestigio son características del siglo XIX. Recuerden que lo vimos a Napoleón planteando que una Francia era importante, una Francia de prestigio, es una Francia ubicada en el concierto europeo en un lugar de primacía. Este prestigio también iba acompañado de toda una visión etnocentrista. ¿En qué sentido? Que había una convicción de una misión que tenían que cumplir los europeos en el mundo. Hay un sentimiento de que el europeo es fuerte, es mucho más fuerte que otras, es mucho más fuerte, y el destino del hombre blanco sería despertar a las poblaciones de otros continentes a formas nuevas de vida material y espiritual, para conformar nuevas concepciones, nuevas organizaciones políticas y sociales. O sea, el liberalismo político aparecía como signo de la civilización. Junto con esto, las cuestiones religiosas aparecían, por ejemplo, el apostolado misionero, al mismo tiempo que la conversión lo que hacía era difundir ideas humanitarias, fundado sobre todo en el respeto de la persona y una cruzada antiesclavista. Sin embargo, la cuestión de la racialidad apareció fuertemente. Hay en esta idea, sobre todo de Gran Bretaña, hay una lucha por la vida en la cual debe triunfar el pueblo que es más apto física e intelectualmente, y considera a los ingleses como una idea de superioridad y en relación a su temperamento, al temperamento inglés. Alemania también consideraba que un Estado necesitaba colonias para afirmar su vitalidad, en tanto que Francia planteaba que renunciar a toda expansión fuera de Europa sería abdicar al rango de una gran potencia. Algunos de estos móviles son lo que llevaron adelante, o es la idea con la cual se llega a África. Podemos también mencionar, pasamos a otra. En Gran Bretaña especialmente lo que podemos encontrar es
una reforma electoral. Hacia 1867 se produce una nueva reforma electoral que da el derecho a voto a otros sectores de la población, como va a ser el sector de los obreros, los obreros que tuvieran domicilio fijo, ¿no? Y también artesanos y clases medias rurales. Con esta apertura política se abrió también un nuevo horizonte para estas personas, estos grupos, un nuevo horizonte, y las colonias entonces atrajeron a estas clases que tenían menos posibilidades económicas en el continente. Hay un personaje de David Copperfield, que es de Charles Dickens, que lo escribió hacia 1850, que decide marcharse a Australia para alejarse de los acreedores. En este momento en Gran Bretaña tenemos el ascenso de Disraeli, que es ascendido, sube en 1874, que pone en marcha un programa colonial. ¿Qué significaba? Que el imperialismo se convirtió en la doctrina política del Estado. Gran Bretaña, si quería seguir siendo dueña de la política mundial, debía apoyarse en las posesiones de ultramar. Además necesitaba importar bienes y la única manera de conservar la independencia era incorporando las colonias. Allí obtiene trigo de Canadá, obtiene ganado lanar de Australia, hortalizas y frutas de lo que es América del Sur. Las colonias entonces pasan a la categoría de Dominion, se convierten en el centro vital de todos los intereses británicos. Dominion significa que se le otorga la posibilidad de gobiernos propios, o tuvieron parlamentos de gobiernos propios, pero siempre en el ámbito de la corona británica. Así Australia primero lo obtiene, después todo lo que es Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia Meridional, Tasmania, que hacia 1900 se fusionan en lo que es la Mancomunidad de Australia. Aparece una persona muy importante que va a ser Livingstone. Livingstone era médico y misionero y fue una de las primeras personas que se aventura a conocer lo que es el continente africano. Muy poco se conocía de este territorio. Si ustedes visualizan el mapa de África, la única manera de ingresar al continente es a través de los ríos. Obviamente el Nilo, el Níger, el Congo. Livingstone lo que hace es internarse en el continente, realiza un viaje, un segundo viaje, mediante observaciones astronómicas establece una especie de cartografía de África que se desconocía hasta ese momento. Realizó también informes de botánica, de zoología, de geología, y siempre se preocupó mucho por la cuestión de la esclavitud. Era muy sensible al trato hacia la población negra. Como les decía, realizó un viaje, 2 viajes, y en el tercer viaje no regresó. Y entonces, un detalle que no les dije, que Livingstone en un momento iba a ser enviado a China, pero que no pudo hacer ese viaje porque se produce la guerra del opio. Entonces es allí donde se dirige hacia África. Como les decía, Livingstone no regresa en el tercer viaje, entonces envían a alguien a buscarlo, y quien va a buscarlo es Henry Stanley, pero no lo envía el gobierno británico, sino lo envía un periódico de Nueva York, que es el New York Herald. Le encargan la misión a Stanley, tardó 3 años en cumplirla. Atraviesa África de costa a costa, y llega a encontrarlo a Livingstone, que lo admira y lo considera un héroe. También Livingstone es un héroe para Gran Bretaña, tanto es así que su cuerpo está sepultado en la abadía de Westminster, pero su corazón quedó enterrado debajo del árbol en África, el árbol donde él falleció.
Sin embargo, bueno, la actividad de Livingstone fue muy importante porque fue el primero que incursionó y pudo ir descifrando, planteando una cartografía de lo que es el continente africano. Después vamos a ver que otros exploradores han ido. Aquí tenemos un mapa, si van viendo, los distintos viajes de Livingstone, también de Stanley, y después otras potencias, Italia, Francia, que va surcando el continente africano. Y especialmente la forma de acceso a este continente va a ser especialmente a través de los ríos como una manera de ingresar en su interior. Por eso va a ser tan preciado entre los países coloniales que se mantenga la apertura y el libre paso y navegación de estos ríos. La dominación blanca, directa o indirecta, de los europeos modificó todo lo que son las actividades económicas, las estructuras sociales y las concepciones mentales, pero fue distinto en las regiones de África. Las regiones mediterráneas, lo que es al norte, hay una preponderancia del Islam, o sea, hay factores religiosos muy importantes allí. África del Sur está marcada por una población de origen europeo, una población blanca, y el África negra con todo el enigma que implicaba el trato con esta particular población. En África del Norte lo que encontramos, sobre todo en Egipto. En Egipto se produce, hay distintos capitales, distintos estados que intervienen, pero sobre todo se asienta hacia 1882 la influencia del dominio británico. Egipto tiene gran mayoría musulmana y lo que son las obras públicas, las empresas de transporte, la industria, el comercio, todo está en manos de europeos, de distintos capitales ingleses, franceses, italianos, griegos. Y todos se benefician con un régimen de privilegio, ya que el sistema capitular, establecen el sistema capitular, los exime de todos los impuestos indirectos y le da beneficio en el sentido de dar inmunidades jurídicas, inmunidades fincas. La presencia de los europeos en esta región dio impulso a obras importantes, dio afluencia de capital para realizar obras importantes como obras de riego, los ferrocarriles. Los ferrocarriles son fundamentales en todo lo que es el proceso colonizador, porque es el que permite el traslado, sobre todo de las materias primas, hacia la zona de los puertos para ser llevados a Europa. Sin embargo, estos beneficios económicos en ningún momento mejoró la vida de los pueblos allí residentes, nativos. También tenemos Argelia. Argelia, recuerden que hacia 1830 Francia con Carlos X había ocupado Argelia, y ya para este tiempo que estamos trabajando ya llevaba 80 años de dominación sobre Argelia. Sin embargo, el proceso colonizador fue muy extenso, ya que Argelia como colonia se independiza de Francia recién en el año 1962 con el gobierno de Gaulle, y no sin gran violencia. En Argelia lo que establecía Francia es un régimen de asimilación administrativa y aduanera. Había allí una población blanca que permitía también, o había adoptado una legislación agraria donde lo que había hecho era abolir el régimen, las formas de propiedad, el régimen de propiedad colectiva por títulos de propiedad individuales. Los argelinos tenían también representantes en el Parlamento francés y tenían algunos sectores un derecho al sufragio. Otro estado es Túnez, donde también hay una dominación francesa. Allí lo que se produce que es el comandante del cuerpo expedicionario francés firma con el bey un estatuto de protectorado que se formaliza primero con el Tratado del Bardo y después con el Tratado de Marsa, dando forma completa a este protectorado.
África del Sur es la parte del continente que más se había transformado a las influencias europeas. Se produce el descubrimiento de minas de diamantes y de oro en los límites de Transvaal y Orange, que son dos repúblicas Boers. Allí en África del Sur estaba establecido, ya lo vamos a ver con más detenimiento un poquito más adelante cuando hablemos de la guerra anglo-boer. Boer era un grupo de descendientes de holandeses, o sea, de población blanca que se había asentado primero en el Cabo y después se había trasladado y había fundado dos repúblicas Boers que van a ser Orange y Transvaal. Bueno, en los límites de estos estados se descubren estas minas de diamantes y oro y provoca hacia 1890-1895 la afluencia de muchos inmigrantes europeos, lo que indujo a Cecil Rhodes, que es británico, a extender la dominación británica a esos nuevos territorios y cercar a las dos repúblicas Boer y desplegar así una red de ferrocarril. La idea de Rhodes era realizar una línea de ferrocarril que cruce el continente en sentido vertical, uniendo la ciudad del Cabo a la ciudad del Cairo, en el desarrollo colonial. Y ahí donde después vamos a ver que se va a enfrentar al proyecto francés, que la idea es unir a África en sentido horizontal entre Dakar y Djibouti. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento, pero menciono que esta conquista de territorios, este movimiento de Cecil Rhodes de cercar a las repúblicas Boers, lo que hizo fue la causa determinante de la guerra, que concluye en 1902 con la anexión de estos estados. La población blanca no era numerosa en esa zona como para sostener una posición predominante, pero Boers y ingleses eran tradicionalmente enemigos. Entonces, sin embargo, el porvenir de la dominación blanca dependía de la reconciliación de estos dos grupos. Tal objetivo entonces era perseguido desde 1906 por la política británica, con lo cual le da a Transvaal y Orange un estatuto de autonomía administrativa, igual que las colonias que ya lo tenían de El Cabo y Natal. Lo que produce esto es firmar finalmente lo que es el Acta de Unión Sudafricana, que entra en vigencia en 1910. Por otra parte, lo que es el África Negra, vemos allí que los estados colonizadores tuvieron por objeto inmediato el desarrollo y la explotación de los artículos alimenticios y las materias primas destinadas a exportar a Europa. Para ello, ¿qué hicieron? Establecieron una legislación agraria. La legislación agraria siempre es la base de todo sistema colonizador. Es cómo se produce el reparto de los suelos que son colonizados, son tomados. Francia decide en este sentido que las tierras vacantes y sin dueños formarían parte del Estado, sin precisar cómo serían comprobados los derechos de los nativos en esto de tierras vacantes. Gran Bretaña en Kenia lo que hace es establecer un sistema de reservas por la que adscribía a los nativos ciertas zonas en las que los colonos no podían alquilar tierras y donde el indígena era admitido solamente como un jornalero, solamente podía participar con esa característica. En Uganda, todas las tierras que no eran de propiedad privada fueron adjudicadas a la corona británica. Con esto, ¿qué se observa? Que no se tuvo en cuenta, en lo más mínimo, las formas de propiedad que las poblaciones nativas tenían, que es la forma de propiedad colectiva. Y por supuesto que las propiedades individuales y los elementos que adjudican esa propiedad eran cuestiones europeas y no africanas. Alemania también establece un sistema de reservas, pero por grandes quejas e insurrecciones que se producen con la población, decretó que ninguna tierra efectivamente ocupada por nativos podía ser adjudicada a los colonos que llegaran allí.
cómo se produce el trabajo, o sea, una vez obtenidas las tierras, cómo se trabaja sobre esas tierras. Y ahí tenemos una característica importante, que es el sistema de compañías privadas. O sea, el Estado otorgaba a las sociedades civiles, sociedades privadas, vastos territorios. Les daba en ello entonces derecho exclusivo para la explotación de los recursos y las actividades comerciales. Y en contraparte debían construir carreteras y asegurar el orden en esas regiones. En casi todas las regiones, los territorios, se abusó del indígena con amenazas y con violencia, porque para permitir a las empresas o a la administración europea obtener mano de obra, se hacía a través del reclutamiento de los nativos. Los estados colonizadores utilizaban la requisa, imponiendo sanciones penales y hasta la prisión, como por ejemplo Bélgica y Alemania, con castigo corporal al que deje ese contrato. Obviamente la legislación sobre las tierras, esta legislación, esta ocupación, lo que produjo fue el despojo a los propietarios o colectividades indígenas y agravó sustancialmente la vida material de las poblaciones allí residentes. En esta línea que les estaba transmitiendo podemos observar dos modos de apropiación en estas cuestiones coloniales. Una forma tradicional, que es el patrimonio de los militares, de los militares, que se transforman en funcionarios diplomáticos, o sea, militares que llegan a determinados territorios, se imponen por la fuerza y se transforman en administradoras. O sea, tenemos la figura del administrador y el soldado y el diplomático en este aspecto. Y por otro lado, como mencionábamos, es la cuestión de colonización moderna a partir de las compañías privadas, son iniciativas privadas fundadas sobre todo en la acción del técnico, del directivo, de las sociedades concesionarias. En esta orientación, que es la que parece prosperar sobre todo en la cuenca del Congo, la cuenca del río Congo, que llega al centro del continente africano, a través de iniciativas de exploradores y también hombres de negocios. Y allí encontramos a Leopoldo II de Bélgica. Leopoldo II es un hábil hombre de negocios y un geógrafo apasionado que busca especialmente propiedades sobre las cuales establecer un Estado africano que sea un Estado libre. El monarca no tiene intenciones de actuar en nombre del Estado belga, no quiere colonias, sino que los quiere territorios en función de persona privada. Entonces busca territorios a los que se pueda atraer a los indígenas y se proclame así la independencia, bajo la reserva y el acuerdo de lo que va a llamar el Comité de Estudios del Alto Congo. Este va a ser un organismo de derecho privado con fines filantrópicos y comerciales que va a ser encargado de designar el jefe y redactar las leyes para este nuevo Estado. En realidad, como les decía anteriormente, esta era la determinada imagen que Leopoldo quería mostrar y por debajo de la cual lo que buscaba es esquivar todos los procesos de adquisición de soberanía y realizar allí la explotación económica del caucho, que era un bien preciado en ese momento. Lo que hace Leopoldo es establecer o llamar a una conferencia geográfica de Bruselas, una conferencia internacional de geografía antiesclavista, convocada en 1876, y a la que asisten varios estados. Asiste Alemania, Austria-Hungría, Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica, obviamente, para acordar la marcha de las exploraciones, ver que combinar esfuerzos, evitar duplicidad de trabajos, en teoría.
Luego la conferencia quedó establecida, quedó conformada una asociación internacional para la represión de la trata de negros y promoción del África Central. Y esta asociación se propiciaba que tuviera distintas filiales en los distintos estados. Leopoldo II asume la presidencia, la conducción y la financiación de esta asociación, y en cada país se establecía un comité. En Francia, por ejemplo, fue presidido por Lesseps. Leopoldo después, para llevar adelante su empresa, contrata a Stanley para que siga, al tener experiencia, siga el curso del río Congo. Y entonces Stanley ingresa al continente y ocupa la orilla izquierda del río Congo, explorando también todo el curso del río. Allí funda el Leopoldville, lo que llama una población Leopoldville, y le adjudica el nombre de Leopoldo al lago que encuentra. Esta cruzada aparentemente humanitaria de Leopoldo es bien recibida por los estados, tanto es así que el Senado de Estados Unidos apoya y reconoce el Estado Libre de Congo en función de la lucha contra la esclavitud. Luego también, al reconocer también a la Asociación Internacional, que es la que se hace cargo de este Estado Libre de Congo, también Francia y Alemania terminan reconociendo este nuevo Estado. Este Estado Libre de Congo termina de configurarse oficialmente un 1 de agosto de 1885, y el rey de Leopoldo fue su único propietario, era él el dueño de este estado. Durante esta administración fue objeto de explotación sistemática e indiscriminada de los recursos naturales del Congo, especialmente marfil y caucho, en la que utilizó para su extracción exclusivamente mano de obra nativa, en condición de esclavitud, que estaba controlada sobre todo a través de asesinatos y el terror. Se menciona de 5 a 10 millones de muertos y mutilados, porque la práctica era para convencer o para prevenir un amotinamiento y que los nativos pudieran trabajar, una mutilación donde se cortaban las narices y las manos. Hay fotos bastante terribles sobre estas cuestiones. A partir de 1900, la prensa europea y estadounidense empezó a informar acerca de las dramáticas condiciones en que vivía la población nativa de allí, del Congo. Entonces las presiones diplomáticas y la opinión pública consiguieron que el rey renunciase a su dominio personal del Congo, por lo cual después el Estado Libre del Congo pasó a pertenecer a la corona belga en 1908. Este Estado Libre era administrado por gobernadores, o sea, Leopoldo jamás viajó a África. Sin embargo, lo que fue la explotación de marfil y caucho lo volvieron a Leopoldo en uno de los hombres más ricos de Europa. La administración colonial lo que hizo fue emplear sistemáticamente la violencia para obligar a trabajar a la población. Funcionó como una especie de campo de concentración. En una carta abierta del periodista estadounidense de raza negra George Williams, denunció los métodos de Leopoldo. Este periodista había viajado al Congo y pudo dar cuenta de cómo la población vivía la población negra y el engaño que Leopoldo transmitía al resto de los países, develando los verdaderos motivos y la farsa de la conferencia antiesclavista de Bruselas. 30 años de matanzas y saqueos redujeron a la población del Congo a la mitad. La expedición de Stanley fue muy importante. Recuerden que se ubica en la orilla izquierda del río Congo y
se establecen también otras ocupaciones de Francia y Gran Bretaña. Francia se ocupa en la orilla derecha del río Congo y Gran Bretaña se ubica en la desembocadura del río Congo, con lo cual se produce una controversia y una tensión importante que lleva a las potencias a buscar acuerdos, y ahí donde se van a reunir en lo que va a ser el Congreso de Berlín. Hasta 1885 la cuestión colonial no era tan central, pero a partir de 1890 la política europea se convierte en una política mundial, en una competencia en la que participan todas las potencias. En 1885 el Congreso de Berlín, conocido, mal llamado de reparto de África, es una transición entre los dos periodos. Bismarck es el que lleva adelante y realiza y convoca este congreso por su papel y su lugar hegemónico y privilegiado en el concierto, en el orden internacional de este periodo. Bismarck en realidad no estaba interesado en las colonias, consideraban que no era de utilidad. Recuerdan que su política era una política de status quo y que promovía a través de sus sistemas que Francia fuera a extendiera sus intereses por fuera de Europa, y que pudiera entrar en tensión con otras potencias en relación a las cuestiones coloniales. Sin embargo, Bismarck se vio, además de su papel protagónico en el proceso, se vio presionado por hombres de negocios y comerciantes de estados alemanes, de Brena y de Hamburgo, que presionaban a Bismarck para formar empresas coloniales. Bismarck accede a esto, sin embargo considera que Alemania no tenía una política mundial, y aparte no tenía la capacidad marítima para llevarla adelante. Y este va a ser un punto de inflexión importante que vamos a encontrar después de la dimisión de Bismarck, cuando asciende Guillermo II, y ahí plantea lo que es la Weltpolitik y la política mundial, donde Alemania va a buscar y va a tener una política colonial muy importante. Bueno, Bismarck convoca al Congreso. La conferencia se reúne entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 en Berlín, y lo que hace es permitir un consenso internacional basado en el acuerdo de las principales potencias. La conferencia estaba en la línea de lo que es el Congreso de Viena. ¿Por qué? Porque, como ahí les menciono, están invitadas los estados que habían formado parte del acta final de Viena, y nuevos estados interesados en la cuestión colonial, y nuevos estados que habían surgido. Son 14 estados en total. Va a estar Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y el Imperio Otomano. También se tomó en referencia al Congreso de Viena, se tomó el modelo de la reglamentación que se hizo sobre el río Danubio de 1815, para tomarlo como modelo y regular lo que es la navegación de los ríos Níger y Congo, que junto con el Nilo y el Zambezi son las principales rutas de acceso al continente. Un problema que surge es esto del tratamiento a esta Asociación Internacional del Congo, que estaba presidida por Leopoldo, si formaba parte de este congreso o no, ya que no se trataba de un estado. Leopoldo en África, recuerdan que tenía el Congo como propiedad privada, como propiedad personal, y no representaba al Estado belga. Sin embargo, es aceptado, es lo que hoy podemos pensar una organización no gubernamental, si puede participar o no de un congreso, y es aceptada
la Asociación Internacional del Congo como partícipe del Congreso. Bismarck abre la conferencia. Delante de él había un mapa de África hecho por Kepler, y aparece en el centro de las conversaciones. África siempre había sido un actor secundario, excluido de la política europea y abandonado al arbitrio de lo que son los oficiales de marina que se ubicaban en las costas. Al menos por primera vez África estaba en la escena y en la actualidad en el centro del concierto europeo. Ya el movimiento de las nacionalidades ya se habían incorporado, de Italia, de Alemania, ya se habían incorporado al juego bien reglado de lo que era el equilibrio europeo. Entonces ahora África tenía que incorporarse también a ese sistema. Sin embargo, esta mirada se hacía especialmente sin conocer el territorio en toda su extensión. Más allá de las exploraciones no se conocía las características geográficas ni sociales de África. Se hacía con total ignorancia de las estructuras políticas africanas, de las tribus, de los grupos étnicos que formaban parte del continente, y se hacían sobre todo con la convicción de eurocentrismo y la superioridad europea, que, como les decía en un principio, esa superioridad europea era entendida como superioridad racial del blanco sobre la población africana. En Berlín se reunieron las potencias para decidir sobre África, pero ningún africano estaba presente. Por lo tanto, los grandes y contradictorios proyectos colonizadores que no dejaban de proliferar se iban chocando y estableciendo tensiones en función de los deseos de las potencias, ignorando absolutamente las poblaciones, el territorio y la racialidad que eso tenía consigo. Encontramos en el Congreso tres cuestiones y objetivos fundamentales que se proponen las potencias participantes, que tienen que ver o apuntan especialmente a que haya una libertad de comercio y navegación por estos ríos para asegurar la explotación de todos los países interesados. Por eso el libre comercio y la libre navegación de los ríos Congo y Níger va a ser uno de esos objetivos. Otros son las formalidades para los asentamientos, o sea, un acuerdo en relación a cómo va a ser la ocupación. Y en último lugar, la promoción del bienestar moral y material de los nativos, que, como les había dicho, siempre va a ser bajo un punto de vista etnocentrista y racial. Entonces el acta del Congreso se llama Acta General de la Conferencia de Berlín para favorecer el desarrollo del comercio y de la civilización en ciertas regiones de África y asegurar a todos los pueblos la libre navegación del Congo y del Níger. Para Bismarck se trataba sobre todo de arbitrar entre las potencias extranjeras, potencias coloniales, no de definir una política colonial. Entonces, por ello el Acta de Berlín lo que proclama es la libertad, no solamente de comercio, sino también de navegación en estos dos grandes ríos que eran los que convocaban este Congreso. La navegación era libre tanto por los ríos como por todos los afluentes navegables, sus desembocaduras, canales laterales, caminos, vías de ferrocarril que pudieran trazarse para poder salvar partes intransitables de los ríos. O sea, claramente estaba asegurada la libre navegación, la libre movilidad de las distintas potencias europeas. Tanto es así que este régimen de navegación consagrado permanecería en vigor incluso en periodos de guerra para asegurar el comercio y la explotación. La ejecución de estas cuestiones del Congreso, esta acta final, quedó confiada
en el caso del Congo, a una comisión internacional que vigilaría la concreción de estos principios, y en relación al Níger quedaba a cargo de las potencias ribereñas, que va a ser Gran Bretaña y Francia. En relación a otra cuestión fundamental que es muy importante para nuestra materia, que siempre mencionamos y siempre consultamos, es la cuestión de los asentamientos. A pesar de que es uno de los temas importantes, solamente ocupó 2 artículos de los 38 artículos restantes del Congreso, ya que la mayor parte del contenido del acta final aludía al libre comercio y a la libre navegación. Por relación a los asentamientos, el acta prescribía una doble condición, una condición de fondo y una condición de forma. La condición de fondo tenía que ver con la efectividad. ¿Qué significaba? Que cada Estado debía asumir una autoridad suficiente para hacer respetar sus derechos adquiridos. Y aunque el grado de efectividad podía variar, depende las zonas, si eran habitables o no, las condiciones climáticas, sí debía asegurar cada Estado, para poder atribuirse la potestad de determinado territorio, la ocupación efectivamente de ese territorio, esa autoridad que se solicita. Y esta condición se complementa con una condición de forma, que es la notificación. La notificación es la comunicación de la toma de posesión a otras potencias signatarias del acto, lo que significa que otras potencias lo reconocen y otorga validez a esa ocupación efectiva. Estas dos cuestiones son centrales y fundamentales, y es ahí donde se plantea, donde yo les decía en un principio, esta cuestión del reparto no es así, porque en el acuerdo, como les estoy mencionando, en el acuerdo del Acta Final de Viena se establecen condiciones para poder ocupar territorios. No hubo en ningún momento, no hubo dentro del Congreso en ningún momento una parte donde los estados se sentaron y se distribuyeron territorios y repartieron África. Solamente establecieron las condiciones, arbitraron la forma de que esa ocupación se efectuara. Una tercera cuestión del Congreso tenía que ver con los pueblos nativos, y ahí se proclama una preocupación para promocionar el bienestar moral y material de los nativos, y una declaración especial donde queda prohibida la trata de esclavos, pero recuerden que por debajo se manejan otros criterios en función de la población negra. Pensando en el acta final del Congreso de Berlín, toda la codificación que se podía llevar adelante de la colonización del interior del continente era muy prematura para ese momento. Había muchas regiones que permanecían aún desconocidas, muchos imperios locales todavía eran muy fuertes, y había muchas reacciones de los nativos que eran impredecibles. O sea, esta cuestión del reparto y establecer específicamente qué puntos podían o qué territorios podían atribuirse cada uno no podía llevarse adelante. El estado de exploración no permitía aún poder delimitar claramente y llevar a un reparto como está planteado. Solo hubo algunos acuerdos fronterizos delimitando zonas de lo que es el Bajo Congo entre Francia y el rey de Bélgica y Portugal, pero fueron acordadas al margen de la conferencia, fueron acordadas en forma tripartita al margen de la conferencia. Por eso se habla del mito de Berlín del reparto y el mito del Yalta. El Yalta ya lo vamos a trabajar. Yalta se refiere a una reunión que se produce entre los 3 mandatarios de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, en febrero de 1945, donde en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, plantean acuerdos de lo que va a ser el periodo de posguerra. Tampoco hubo un reparto allí, no hubo un reparto de influencia, pero Berlín comparte esta idea. Como yo les transmito, no hay un reparto específico, no estaba el conocimiento
del continente no estaba en condiciones de poder hacer el reparto, y no se establecen repartos sino acuerdos en relación a la toma de posesión, pero queda establecido como mito porque luego se produce toda una serie de movimientos, o sea, el Congreso de Berlín abre el juego a otras formas de intervenir sobre el continente. La conferencia intentaba establecer acuerdos para el futuro, para un futuro cercano. Sin embargo, la conferencia dio la señal de partida y empuja a las grandes naciones europeas a las conquistas de nuevas tierras. Entonces, a este acuerdo en relación a los asentamientos se va desplazando hacia lo que es la noción de esferas de influencia, que va a ser la que realmente va a tomar cuerpo en el proceso de colonización, invirtiendo absolutamente la lógica de Berlín. Se van repartiendo los territorios por acuerdos bilaterales, ahí sí hay reparto. Las esferas de influencia se van haciendo como zonas abstractas, fijadas con tiralíneas, o sea, tomando latitud y longitud, tomando cursos posibles de ríos, tratados fronterizos que no son muy precisos, determinados por comisiones mixtas sobre el terreno, acuerdos múltiples, hay falsos tratados que se invocan, algunos ejercicios engañosos uniendo a distintos jefes de distintas tribus, o exploradores europeos sin ninguna instrucciones ni orden llevan a cargo acuerdos. O sea, no se considera al África negra en ningún momento como un interlocutor válido, solamente aparecen las ansias de poder y de prestigio de estos estados europeos. Lo que también se impondrá va a ser la regla del Interland, a la par del avance de lo que son las exploraciones provenientes de las costas. Entonces, el diseño de un mapa político de África que no se realizó en Berlín se va a imponer al final del siglo y va a determinar la división política de África, pero a partir de la política llevada adelante por los estados. Entonces, como el mito de Yalta, el mito de Berlín, nació del choque entre las decisiones de una conferencia diplomática y los acontecimientos que se sucedieron después en la dinámica internacional.